Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un placer que el doctor Alejandro Reyes me haya invitado y considerado para poder conversar con ustedes sobre este tema tan interesante, tan de vanguardia y en el cual estamos incursionando nosotros como unidad de radiocirugía en la unidad del Hospital de Oncología. Para empezar la charla, les quiero comentar que en conferencia de prensa en noviembre del 2011, el licenciado Daniel Caram expresó que se había realizado una inversión muy grande para la renovación del equipo médico del instituto, con lo cual se destinó a la compra de 14 aceleradores lineales que iban a reemplazar los aceleradores lineales antiguos para el tratamiento de radioterapia en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Un año después, en otra conferencia y en un reporte de prensa en noviembre del 2012, el licenciado Caram nuevamente explica la adquisición de un equipo moderno de radiocirugía que permite tratar tumores de menos de 2 centímetros ubicados en cualquier parte de la economía. En la siguiente diapositiva vemos también en esa misma fecha, noviembre del 2012, como el director de la UMA, el doctor Pedro Escudero, está dando una visita guiada a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya con la adquisición del equipo de radiocirugía robótica tipo CyberKnife. Con lo cual podemos decir que esta es la distribución actual de los equipos de aceleradores lineales y la presencia del CyberKnife en el sector salud como primera unidad a nivel mundial que se está utilizando en un hospital de seguridad social. El proyecto de instalación empezó desde el 2011 y el inicio, bueno, aquí vemos parte de lo que es el proceso de construcción de la unidad y la culminación de la obra nos permite iniciar las operaciones formalmente ya en lo que sería septiembre del 2012. En la actualidad tenemos 2 años de operación. Los primeros 6 meses fueron 6 meses difíciles porque el equipo, por cuestiones de altitud, por cuestiones de localización, etcétera, tuvo fallas en la operación y podemos decir que tenemos realmente 1 año y medio de función efectiva. Esto es la unidad de radiocirugía robótica, probablemente muchos lo conozcan, aquí en este pasillo, más adelante hacia el Hospital de Cardiología, y es un abismo de diferencia con la visión que tuvo el muralista David Alfaro Siqueiros en este famoso mural de la apología del triunfo de la ciencia médica contra el cáncer. ¿Pero qué es la unidad o qué es el sistema de radiocirugía robótica tipo CyberKnife? Bueno, es un sistema concebido hace casi 20 años, es un tratamiento o un sistema alternativo a los ya existentes para administrar radiocirugía estereotáctica sin la necesidad de utilizar un marco fijo. Consta de un acelerador lineal de 6 millones de volts montado en un brazo robótico que permite un movimiento en 6 grados de libertad. Esto es muy interesante porque si pensamos en la articulación del brazo humano tiene 3 grados de libertad y este equipo tiene 6 grados de libertad. De tal forma que nos permita otorgar una dosis de radiación precisamente colimada y orientado en cualquier dirección al blanco. El sistema de posicionamiento se logra mediante la verificación continua utilizando 2 fuentes de rayos X diagnósticas y 2 detectores de rayos X en el piso. Y esto permite que durante todo el tratamiento de radioterapia se esté
correlacionando la posición del blanco con respecto a la imagen de planeación. Esta es una imagen de un sketch que se encuentra en el centro donde se desarrolló este sistema, y vemos cuál fue la visión del grupo de innovadores encabezados por John Adler, que visionó justamente este sistema. En 1990 se funda la compañía que da origen a este sistema, y en 1992 se completa el primer prototipo con el robot KUKA KR240. Este tipo de robots son los que se utilizan para lo que es el ensamblaje de automóviles. El desarrollo de esta tecnología inició desde el 2001. En Europa se aprueba el uso del CyberKnife. Para 2004 se cuenta con los primeros 5,000 pacientes tratados en todo el mundo, 1,000 en Estados Unidos para el 2005. En el 2006 se adicionan ciertos sistemas de rastreo que permiten una mayor precisión y permiten el poder utilizar este sistema de radiocirugía robótica en otras partes de la economía, no solamente blancos del sistema nervioso central. Y en el 2007 ya se cuenta con el equipo número 100 instalado a nivel mundial. Esto es una tabla que no los voy a aburrir mucho, pero es nada más para mencionar lo que es el desarrollo académico de todos los componentes que nos permiten hacer toda esta gran maravilla de tratamientos de radioterapia con una precisión submilimétrica. Este es el equipo con el cual nosotros contamos en la unidad de radiocirugía robótica. Como comenté, es un acelerador lineal de 6 MEPS montado en este brazo robótico de 6 grados de libertad, la presencia de los 2 detectores de rayos X, las 2 cámaras que emiten el haz de radiación a 45 grados, una mesa robótica también con 6 grados de movimiento, y bueno, es la versión última. Este año salió la versión número 6, esta es la 5.5. La diferencia es que el acelerador cuenta con un cabezal que es un sistema de multihojas. De ahí en fuera, pues estamos prácticamente con la última versión. ¿Qué tipo de aplicaciones oncológicas podemos nosotros utilizar para este tipo de cirugía robótica? Bueno, a nivel de sistema nervioso central, lesiones intracraneales benignas como meningiomas, malformaciones, schwannomas, neuralgias, patología funcional. También lesiones tumorales malignas como gliomas, metástasis, lesiones a nivel de columna y a nivel extracraneal, que es prácticamente una de las bondades más importantes de este sistema, tumores a nivel de próstata, pulmón, lesiones hepáticas. Esto es altamente interesante, ya que la radioterapia en tumores hepáticos prácticamente no tiene ningún papel. Tumores de páncreas y lesiones que no son susceptibles de un tratamiento con radioterapia convencional. Estamos hablando de casos de reirradiación o patología en donde se intercede órganos críticos. En cuanto a la radiocirugía intracraneal, vamos a empezar a desarrollar un poquito el tema. La indicación puede ser patología benigna o maligna. El proceso implica obviamente la definición de la dosis, el tipo de radiocirugía que se va a utilizar, sea en fracción única o en varias sesiones, y el control de la dosis a órganos críticos. El proceso de planeación implica la adquisición de imágenes que nos permiten definir con todo detalle el sitio que vamos a irradiar. Hacemos simulación y fusión de imágenes con angiografía, con PET-CT, con resonancia magnética, y de ahí el tratamiento. Estas son algunas imágenes para mostrar el proceso. Aquí tenemos, por ejemplo, una angiografía. Aquí tenemos el flujograma de proceso, por ejemplo, en el caso de metástasis cerebrales, los primeros estudios que demostraron la bondad de esta patología.
esta tecnología, y una imagen de planeación donde podemos ver con precisión el blanco, que es un adenoma hipoficiario, la cercanía con el quiasma óptico y la posibilidad de controlar la dosis a esas estructuras críticas, así como al tallo cerebral. El proceso para el paciente es relativamente amigable, lo único que requiere tener es una máscara de Aquaplast sencilla, en la cual se fija la posición de la cabeza para que el paciente no interfiera con el rastreo de la máquina, y el tratamiento en promedio dura, como este caso, 36 minutos. Esta es una imagen de un tratamiento de radiocirugía de una neuralgia del trigémino. Aquí vemos una resonancia magnética con una secuencia tipo fiesta, en la cual se identifica exactamente la zona que está condicionando en el paciente la neuralgia del trigémino, la distribución de lo que es el histograma de dosis-volumen, con todos el control de dosis a estructuras críticas. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, los ojos prácticamente no reciben dosis, el quiasma, etcétera, y cómo se distribuye los haces de radiación para el tratamiento. Esto es una imagen de reconstrucción en donde vemos justamente toda la entrada de los haces. Esto es lo que permite justamente hacer una dosis con una precisión submilimétrica, controlando la dosis a las estructuras adyacentes. En cuanto a patología extracraneal, el proceso es semejante. Tenemos también la indicación, obviamente, que puede ser tratamientos radicales, como lo mencioné, hígado, pulmón, por ejemplo, lesiones hepatocarcinomas, pulmón, lesiones primarias o metastásicas, páncreas, pacientes inoperables, y también control de la enfermedad oligometastásica. El proceso es el mismo, se define la dosis, el fraccionamiento, cuál es el método de rastreo que nos va a permitir seguir el blanco de tratamiento, qué estudios de imagen vamos a utilizar para hacer la precisa delimitación del blanco, y el proceso de planeación que implica la simulación, la fusión de imágenes y el tratamiento. Obviamente todos los esquemas de tratamiento se basan o se fundamentan en la equivalencia biológica de valores alfa-beta que tienen que ver justamente con curvas de sobrevida tanto de las células tumorales como de las células normales, y nosotros calculamos la dosis que se utiliza dependiendo del número de fracciones en base a la equivalencia biológica con un tratamiento convencional, y de ahí es que nosotros determinamos qué dosis vamos a utilizar. Para la radiocirugía extracraneal existen por lo menos 5 sistemas de rastreo que nos permitan, como ya lo comenté previamente, llevar una precisión submilimétrica y seguir el movimiento del blanco en tumores que se mueven con la respiración o con el movimiento intestinal. Estos sistemas de rastreo es utilizando las imágenes de la planeación con las imágenes que se están adquiriendo durante el proceso de tratamiento, y haciendo una comparación y ajustando la posición en 6 dimensiones, tanto haciendo correcciones en las direcciones de rotación, así como traslación, utilizando el cráneo, la columna o referencias que se dejan depositadas cerca al blanco, que son unas marcas de oro que quedan permanentes en el paciente y que nos permiten justamente hacer ese rastreo. También otro de los sistemas es el rastreo del blanco durante la respiración, y esto permite que el robot aprenda a respirar como el paciente está respirando y se anticipa a la posición que va a tener el tumor en la siguiente fase de la respiración. Y bueno, aquí esta es una imagen en la que vemos justamente el proceso de planeación. Tenemos una imagen de resonancia magnética, una imagen de tomografía, hacemos la fusión de las imágenes. Si ustedes se fijan, pareciera que hay una disparidad, pero esto es porque este es un caso de próstata. La próstata es un órgano que se mueve todo el tiempo con el
paso del aire a nivel intestinal, con el llenado de la vejiga, inclusive con la respiración y la posición del paciente. Y nosotros, para controlar ese movimiento, hacemos la fusión utilizando los fiduciales, que son, no se alcanza a ver muy bien, pero son estas marquitas que están depositadas dentro de la próstata, que son marcas de oro y que quedan permanentes en el paciente. Esta es una imagen de un tratamiento de radiocirugía robótica a nivel de una lesión pulmonar, en donde vemos la presencia del fiducial, que es la marca que nos permite identificar la zona del blanco, la múltiple distribución de los haces, el histograma de dosis-volumen con todos los parámetros, y este caso, por ejemplo, es un tratamiento de 80 minutos. En cuanto a los métodos de rastreo que ya mencioné, este es un ejemplo de un método de rastreo utilizando fiduciales. Estas pequeñas bolitas verdes que están rodeando el fiducial nos permite evaluar la posición en los diferentes ejes y hacer las correcciones necesarias para que en la siguiente entrega de dosis el robot se mueva a donde está la próstata y en cada uno de los momentos durante el tratamiento. En este caso es una imagen en donde estamos viendo la presencia del blanco, que es un rastreo que se denomina Exailon, en el cual el robot identifica la posición del blanco con la densidad que existe entre el tejido pulmonar normal, que es aire, y el tejido sólido, que es el tumor. Este es otro de los métodos en los cuales se utiliza una rejilla de marcaje de la columna o de estructuras óseas, y entonces se hace la correlación entre la imagen de planeación, la imagen que se está adquiriendo a lo largo de todo el tratamiento, se combinan y se sacan las variaciones en el posicionamiento del blanco. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a la estadística de nosotros en el servicio. En el momento actual, si se fijaron cuando presenté las diapositivas acerca del proceso de desarrollo, para un equipo en Estados Unidos les tomó 5 años juntar 1000 pacientes. Nosotros al 30 de agosto del 2014, con 18 meses de tratamiento continuo, tenemos 402 pacientes tratados con 1186 fracciones. Recientemente, en junio de este año, tuvimos en el Hospital de Oncología el primer congreso de radiocirugía robótica en el IMSS, y tuvimos la presencia de al menos 5 expertos de otras unidades de Estados Unidos, y ellos se sorprendieron justamente de la casuística que ya llevamos al momento. Tenemos tratados 245 pacientes con patología intracraneal, 183 con patología extracraneal. De ellos, la mayoría de los pacientes reciben, en el caso de patología intracraneal, reciben tratamiento en una sola fracción. Esto quiere decir que un paciente con un adenoma hipofisiario, por poner un ejemplo, que requiere en las máquinas nuevas o en las máquinas de radioterapia convencional 25 a 28 sesiones, puede ser tratado en una fracción en un tratamiento que dura 35 minutos. Para el caso de patología extracraneal, como un cáncer de próstata, un paciente que requiere en un fraccionamiento convencional 41 sesiones, nosotros podemos otorgar la dosis biológicamente equivalente y con una precisión submilimétrica en un tratamiento de 5 sesiones. Esta es la frecuencia de tratamientos por mes. Como ustedes ven, pues obviamente, como en todos los procesos a nivel de la medicina, siempre hay una curva de aprendizaje, de experiencia, de desarrollo, pero en este caso nosotros hemos tenido una curva tendiente al aumento por mes en el número de pacientes tratados, igual en el número de sesiones tratadas. Esto es para patología intracraneal y también para patología extracraneal. Dentro de las lesiones intracraneales, en general las estadísticas no son muy amigables, pero bueno, les quiero comentar que son 245 casos, 516 sesiones. La mayoría de los casos es patología benigna, adenomas, meningiomas, malformaciones, schwannomas.
lesiones metastásicas como neuralgias, así como otros como hemangioblastomas, neuralgias del trigémino. Para lesiones extracraneales, la principal casuística que tenemos en la actualidad es tumores de próstata. Estamos por completar el paciente número 100 de próstata. Y patología metastásica, que antes prácticamente pacientes con este tipo de patología pues estaban condenados a un tratamiento exclusivamente paliativo o tratamientos solamente de índole sistémica como quimioterapia. En la actualidad podemos tratar lo que son la enfermedad oligometastásica con altos porcentajes de control de la enfermedad. Voy a presentarles 4 casos que ejemplifican las bondades de este sistema. Tenemos aquí el primer caso, una mujer de 40 años con un cáncer cervicouterino, etapa 1B, tratada en el 2011 con manejo multidisciplinario estándar, quimioterapia, reporte adenocarcinoma, tratamiento radical de radioterapia, 45 Grays, 25 fracciones, más braquiterapia a 85 Grays al punto A. Esta paciente permanece en vigilancia y en 2013 se documenta un cuadro clínico que nos hizo o que les hace sospechar a su unidad de envío, es una paciente de Mérida, de un absceso pélvico y se confirma por biopsia y por imagen una recurrencia en cúpula de 1.5 centímetros. La paciente es valorada, no se consideró candidata a rescate quirúrgico y la envían a nuestra unidad para valoración. Se ofrece tratamiento con radiocirugía con un esquema equivalente de 33 Grays en 3 fracciones que nos da una dosis biológica efectiva de 69.3 Grays y para los que son radiooncólogos en este auditorio pues sabemos que las posibilidades de una reirradiación a dosis radicales después de un manejo pélvico son muy limitadas. La paciente terminó el tratamiento de radiocirugía en marzo del 2013. Esta es la imagen de la planeación donde vemos la presencia de los fiduciales que nos permiten identificar el sitio del tumor, las curvas de isodosis. Aquí vemos cómo podemos respetar, aplanar completamente la dosis de radioterapia, evitando el recto y la vejiga, el histograma de dosis-volumen, los parámetros de la planeación y el otorgamiento de todos los haces de radiación que van a incidir sobre ese tumor. La paciente fue valorada en mayo del 2013 y se documenta por tomografía una respuesta clínica completa. Esta zona, el radiólogo la documenta solamente como fibrosis. La paciente no presentó efectos agudos más allá de lo que sería una morbilidad grado 1 o grado 2. Se confirma en julio del 2013 respuesta completa. Hasta el momento la última consulta de esta paciente fue en junio y tiene un intervalo libre de enfermedad de 14 meses. Tenemos documentado por PET que hay ausencia de actividad tumoral y la paciente se encuentra sin morbilidad rectal ni vesical. Este otro caso es una mujer de 38 años con un cáncer de colon, etapa 2, tratada en el 2010 con manejo multidisciplinario, hemicolectomía, reporte histopatológico de un adenocarcinoma, manejo sistémico adyuvante, presenta una recurrencia hepática y retroperitoneal documentada por PET. Podemos ver las imágenes que confirman la presencia de actividad tumoral y recibe también radiocirugía de rescate aunado al tratamiento sistémico con el CyBER. Vemos las curvas de isodosis. Las bondades de este equipo, como dije, es que nos permite hacer la perfecta definición de la zona que vamos a tratar utilizando fusión de imágenes, ya sea con resonancia, con tomografía, con PET. En este caso se utilizó el PET para la definición del volumen. La dosis equivalente fue 79 Grays, la biológica efectiva para la zona del retroperitoneo. Ahí tenemos grandes vasos que nos limitan la dosis. Y para el hígado 112. Y como dije anteriormente, pues la radioterapia en este tipo de patologías metastásicas tiene poca utilidad desde el punto de vista de control de la enfermedad. Aquí vemos un corte axial donde están superimponiéndose las isodosis sobre la zona del tumor. Vemos cómo los riñones se están respetando, el hígado, el intestino, el estómago.
La paciente presenta una buena respuesta, terminó su tratamiento en mayo del 2013. Bueno, estas son las imágenes de la planeación, el histograma de dosis-volumen, y se confirma también respuesta completa tanto al retroperitoneo como al hígado, utilizando para ello no solamente la imagen de tomografía, sino un PET, no solamente con FDG, sino con FMISO, que evalúa justamente necrosis y nos permite confirmar que la paciente tiene control de la enfermedad. Lamentablemente la paciente a los 6 meses presenta una progresión a nivel suprarrenal y actualmente se encuentra en tratamiento sistémico. Y aquí cabe este comentario porque la importancia de poder hacer una radiocirugía extracraneal con un intento curativo de control de la enfermedad tiene que ir aunada a un manejo multidisciplinario con quimioterapia para el control de la enfermedad micrometastásica. Este es otro caso, un paciente de 74 años, un cáncer de próstata, riesgo intermedio, con todas las características normales en cuanto a tratamiento. El paciente recibió su radiación fuera de México, se hizo una prescripción de dosis muy baja por criterios de ese país y obviamente, como se esperaba, pues presenta una recurrencia en base y apex con una elevación confirmada con el antígeno en 1.8. Se ofrece una radiocirugía de rescate a un paciente ya radiado de la próstata y el paciente acepta, tomando en cuenta los riesgos y beneficios. La planeación es altamente interesante porque, si ustedes se fijan, tenemos la definición de los volúmenes de los 2 lóbulos, respetando lo que es la zona de la uretra, con el objetivo de evitar la morbilidad a largo plazo. Los parámetros del tratamiento, todos los haces de radiación que inciden sobre el volumen blanco, y el paciente se encuentra con un antígeno de 0.1 en la actualidad. Nuevamente utilizamos el PET que traía el paciente justamente para poder definir cuál era la zona de recurrencia. El último caso que les voy a presentar con respecto a radiocirugía robótica es este caso de 73 años, un CA de próstata recurrente, tratado desde el 2003 con prostatectomía, antígeno indetectable, permanece en vigilancia, se confirma recurrencia a nivel del lecho prostático aunado a una elevación de antígeno, recibe radioterapia de rescate a nivel particular, manejo sistémico con extramustina. En febrero del 2013 se confirma por colonoscopía una recurrencia a nivel del recto que también histológicamente se confirma como adenocarcinoma, y el paciente queda solamente con manejo sistémico con elevación continua del antígeno y principalmente clínicamente con rectorragia, de tal forma que el paciente es enviado para valoración por nuestro servicio. El paciente es aceptado, se procede al proceso de tratamiento, colocación de fiduciales, simulación, resonancia, fusión de imágenes, tratamiento a la zona recurrente con una dosis biológicamente útil, porque eso es lo importante cuando hacemos reirradiación. Si nosotros vamos a reirradiar un paciente, tiene que ser a una dosis que biológicamente sea útil para el control de la enfermedad. El paciente terminó en junio del 2013, se suspende la extramustina y nuevamente control del antígeno y sin presencia de síntomas locales. Esta es su planeación, donde estamos viendo que prácticamente el volumen tumoral pues estaba dentro del recto. Y bueno, esta es la parte que tiene que ver con la maravilla que tenemos en el Hospital de Oncología con respecto al cyber. Es un pequeño video de 50 segundos en donde podemos